Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. Ya saben, nuestra valoración, nuestro especial balance de lo que está pasando políticamente hablando, y en este caso, sobre todo, y por la cercanía de los comicios generales a nivel nacional. Les vamos a presentar a los invitados que nos acompañan esta noche para mantener la tertulia alrededor de las noticias que, bueno, pues que todos estamos conociendo en los últimos días, y comenzando justo por la izquierda de todos ustedes. Por mi derecha se encuentra Ginesa López Gallego, del Partido Popular. Muy buenas noches y bienvenida, Ginesa. Gracias por la invitación. Gracias a ti por haber venido, y esperamos que en esta tu primera vez aquí con nosotros, sí, pues que te sientas seguro, cómoda, y que sea la primera de muchas más. Ojalá. Gracias también por acompañarnos, y muy contento de que nos acompañe Mateo Gallego Cabrera por parte de Vox. Encantado y encantado de volver a estar aquí con una semana más. Estupendo, también muy contento de que nos acompañe, que hacía mucho que no venía también, Francisco Ruiz Juan. Adelante Andalucía, Unidas Podemos, en definitiva, en este caso, representante de Izquierda Unida. Exactamente. Pues buenas noches y contento y contenta de que estés con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues también encantadísimo de que esté con nosotros Marián Adán de la Paz por parte de Ciudadanos, que no es la primera vez, yo creo que es la segunda. La segunda. Es la segunda vez, y bueno, pues contentísimo de que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias por recibirme. Y gracias también de que por fin vuelva Emilio Muñoz Rubio por parte del PSOE. Bienvenido, Emilio. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues hay muchísimas cosas puestas encima de la mesa en el panorama político y en la actualidad, porque además vamos a un ritmo increíble. Como cada semana decía, yo tengo aquí mi chuletilla de todas las cosas que van pasando en los últimos días, pero seguramente no te dé tiempo de las 30 que hay aquí a 2 o 3 como mucho. En fin, en cualquier caso, uno de los temas que hay encima de la mesa y sobre los que, bueno, pues se está hablando mucho en los últimos días es sobre la confección de las listas electorales que van por parte de los partidos políticos, tanto al Congreso como al Senado. Y en este caso se habla de purgas, se habla de fichajes, se habla de, en fin, se habla de tantísimas cosas, pero bueno, pues por comenzar por Emilio, casi como castigo por haber tardado tanto en volver. Emilio, el PSOE, se habla de purga al susanismo en las listas que van por Andalucía al Congreso de Diputados. ¿Qué valoración puede hacernos? Bueno, yo creo que más que purga, yo hablaría en general de todos los partidos de que hay una nueva reestructuración, un nuevo planteamiento hacia la gente que está entrando dentro de los partidos políticos, ¿no? Hay algunos partidos, bueno, pues que han hecho fichajes sorprendentes, y entre ellos el Partido Socialista también, sobre el tema este. Y sobre el tema de las purgas, bueno, yo creo que se ha confeccionado una lista, ¿vale? Una lista que en Andalucía también se confeccionó para la autonómica, en la que en este caso la regional decidió quiénes integraban esas listas, dejando fuera a la parte de integración del sanchismo, como se denomina últimamente en el argot político. Y en este caso las listas generales por parte de la federal, pues ha decidido que, bueno, iba a ser gente afín al secretario general, y dejando fuera a gente del círculo más íntimo de la presidenta. ¿Que han tomado nota? Sí, bueno, yo creo que el tomar nota no se ha desvirtuado un poco el término de tomar nota, aunque se ha puesto ahora muy de moda el tomo nota, pero bueno, realmente le ha competido le compete a cada una de las dos federaciones, tanto la andaluza como la regional, confeccionar sus listas, lo han hecho así, y bueno, la última palabra la tiene la federal. Es cierto que se ha producido una purga, digámoslo así, o una salida de la gente más afín de Susana, pero también hay que recordar que en la parte de la confección de las listas para las regionales también salieron fuera casi todos los sanchistas, y no se produjo casi ninguna integración dentro de esas listas. En cualquier caso se palpa el enfado de que no está muy contenta, bueno, en este caso la parte andaluza, evidentemente. Y a otras federaciones también, pero bueno, yo creo que es normal que la potestad del secretario general, y bueno, lo que sí que quizá raya un poco la molestia dentro de la base ha sido el que uno enarbole la bandera de la militancia un voto, y luego posteriormente lo que la militancia decide a último término no suele contar, ¿no? Pero para eso quien toma nota en este caso es la militancia de base, no los secretarios generales y la regional, sino la militante de base. Bueno, pues en el caso del Partido Popular también se ha hablado de eso, de purga, y de que al final pues Pablo Casado ha querido de alguna manera apartar un poco a la gente que no estuvo con él en ese proceso de primaria, y gente muy proclive también a Mariano Rajoy.
¿Qué valoración puedes hacernos tú, Ginesa? Bueno, yo pienso que todo este tiempo atrás hemos estado hablando de regeneración política, esa regeneración ha llegado, creo que es una cosa extensible en realidad a todos los partidos políticos. En el caso del Partido Popular es cierto que el 80% de las listas están completamente renovadas y sí es cierto que las nuevas incorporaciones creo que están demostrando ser personas de gran valía y talento. Así que yo creo que es muy acertado la postura que ha tomado Pablo Casado. Con respecto a ministros que estaban con Rajoy, creo que están dando un papel ejemplar porque han sabido dar el paso al lado. Personas como Méndez de Vigo o Fátima Báñez, creo que han sido ejemplar. Sí me gustaría que algunos de ellos, bueno, pues no se quedaran ahí, sino que fueran rescatados, porque creo que tienen una valía personal muy importante. Pero creo sinceramente que Pablo Casado se está sabiendo arropar por gente que está muy bien preparada en distintos ámbitos, así que estoy contenta con... Tenemos que hablar del fichaje que ha habido más polémico en estos últimos días, que es Cayetana Álvarez de Toledo, que es patrona de la Fundación FAE. Bueno, fue la tildan en muchos medios de comunicación como azote de Rajoy, se fue porque decía que no era el PP que ella quería. Este sí es el PP que ella quiere, sus declaraciones también polémicas en torno al independentismo y su comparación con lo del golpe de Estado y demás, el que hable, que no hable catalán y demás. Un fichaje como mínimo controvertido. Sí, creo que es una mujer muy crítica. Yo he de reconocer que no la conocía hasta ahora, no sabía de su faceta como periodista ni nada de esto, pero creo que realmente es una mujer que demuestra tener mucha valentía, porque la apuesta que tiene que hacer, el trabajo que tiene que realizar en Cataluña, sobre todo viniendo del Partido Popular, es complicado, pero la veo que es una mujer que tiene mucho carácter, y creo que el tema del idioma no me parece que sea ningún problema, porque en Cataluña, que yo sepa, también se habla español. Y para entenderse pues no va a ser, vamos, creo que no es ningún inconveniente ese. Y creo que el idioma no es tan difícil. No, claro, sí, todo es ponerse, ¿no? Y creo sinceramente que va a ser una manera de que el Partido Popular se haga visible en Cataluña, porque es verdad que este tiempo atrás hemos estado quizá un poco, bueno, pues un poco al lado por el tema del independentismo quizá y bueno, de las propuestas que se han llevado a cabo allí, ¿no? Y del 155 y todas estas historias. En fin, yo creo que esta mujer va a saber convencer a la otra mitad de la población catalana, que se sienten españoles y que desde el Partido Popular se van a sentir totalmente representados con esta mujer. Tildaban a Cayetana, decían que en muchos sentidos su discurso se parecía más al discurso casi de Vox que del Partido Popular, o que el Partido Popular se estaba, no sé, boxerizando, cómo llamarlo, y que se parecía a su discurso. Mateo, hoy te va a tocar contestar a un montón de verdad, porque es que habéis estado en el candelero durante toda la semana y con muchos temas, pero ahora mismo que estamos hablando de la lista de elecciones, los fichajes, bueno, pues 4 generales jubilados, unos de ellos han firmado, bueno, pues sabemos, el pro Franco, y bueno, ¿qué valoración hacéis tú? Estupendo, me parecen fantásticos todos los fichajes de mi partido. Sinceramente, yo no. ¿Estás de acuerdo con que firmaran el manifiesto a favor de Franco? Yo estoy de acuerdo con que cada uno tiene derecho a expresar su opinión. Hay que tener libertad de expresión. Lógicamente, esa libertad de expresión tiene que estar referenciada. No, cada uno tiene derecho a. Lo que pasa es que hay que saber dónde o cómo la sociedad se lo toma. En eso sí estoy de acuerdo. Yo a lo mejor no pienso así, no pienso como los generales, o no pienso como Fernando de la Paz, o no pienso... No, Fernando de la Paz, otro tema que lo sacaremos despacito, lo de la tiranía homosexual y todo esto. Eso es tema aparte. Cada uno puede pensar, es libre de pensar lo que quiera, y en todos los partidos hay gente que piensa... No, tú puedes pensar que estás a favor de la pena de muerte, pero es que eso es ilegal. O sea, tú puedes pensar, no, puedes, pero... Estás representando a una sigla que está dentro de la Constitución, y eso es ilegal, Mateo. Vamos, es ilegal, entre comillas, y voy a decir entre comillas y voy a entre comillas, que es más ilegal, matar de hambre a los venezolanos el chavismo, o es más ilegal de autodefenderse. Venezuela, tema aparte, España. España, por eso digo, que es más ilegal.
Muchas veces no sabemos dónde empieza la legalidad y la ilegalidad del asunto. Bueno, esto de que haya llamado a Rivera, que es de la izquierda, aseada, curiosa, bien vestida, bien peinado, que se rodea de chicas guapas y demás, vale. ¿Eso cómo lo valoras? Pues yo lo veo bien, porque además aquí tenemos una representante que es chica guapa, aseada y demás. Ahora te va a contestar ella enseguida. Y no voy a negarlo, vamos, y no voy a negarlo. Aquí tenés a Paco, también, que a ti que Paco te parece que está poco aseado. Que no, me parece tú también un chaval estupendo. ¿Qué partido has dicho? Que de izquierda, que yo... No, en todos los partidos, y ahora voy a decir, en todos los partidos dependen de su ideario, y todos buscan un candidato acorde a su ideario político, unos más acertados y otros menos, porque nadie me ha hablado, por ejemplo, de Iván Vélez. Yo veo un candidato estupendo para Cuenca. Pero cuando una persona más o menos no va a la porque responde a los cánones normales, pero cuando una se sale, hombre, esto hay que comentarlo porque es que ha hecho comentarios lo de la tiranía homosexual, ahora entraremos porque me parece bastante grave. Pero partido, bueno, te acaba de llamar guapa, María. Cada partido es soberano de poner sus candidatos. Es como ha hecho Pedro Sánchez, ha puesto a quien ha querido, que cambia cada 57% de las veces de hoy a mañana, pues vale, de acuerdo, pero está en su derecho, ellos son soberanos de su partido y ya está. No, soberano en su partido, no, soberano dicen que es la militancia. Bueno, vamos a ver, eso de la militancia vamos a dejarlo aparte, que aquí nos conocemos todos, y que eso de la militancia yo no lo veo así, cada partido pone al final a quien quiere, el que esté más arriba, el que esté más abajo, y todos lo hacen lo mismo, no cambia ni uno. María. Ni uno, ni izquierda unida, fíjate, lo tengo aquí delante. Algo debemos estar haciendo bien porque para uno somos la derecha tricéfala, ¿no? Nos llamaban, se le fue un poquito el término al final, y para otros somos la izquierda aseada, con lo cual, como uno nos quiere situar para la derecha, otro a la izquierda, yo me quedo desde el centro, y nada, no valoro esas cosas porque me parece que llegan más anécdotas que a otra. En cuanto a vuestros fichajes del PSOE, del PP, ¿qué valoración podéis hacer? Porque ahora hablaremos también de uno de vuestros fichajes que más controvertido ha sido, sobre todo en el último día, de Marco de Quinto, ahora hablaremos. Pues hoy leía precisamente la prensa que decía que se ponían en riesgo algunos puestos de los que todos dábamos por consabidos, ¿no? En este caso en Cataluña estaban prácticamente asignados porque eran personas que se vinculaban mucho a Ciudadanos y que podían correr el peligro de no salir, de no tener escaño precisamente por estas incorporaciones. Yo creo que ahí se demuestra el poco miedo que tienen desde Ciudadanos a que se incorpore talento. Si se tiene que quedar a alguien atrás porque llega alguien de la sociedad civil que demuestra que es un gestor brillante o que tiene una trayectoria brillante, pues derechos históricos en Ciudadanos no hay. Pero me imagino que, bueno, pues todo el mundo tiene su trayectoria. Yo creo que para presentarse en política hoy en día tienes que venir, yo creo que, bueno, utilizando un símil que quizá no viene a cuenta, pero como la Virgen María Inmaculado, porque en las redes sociales todo queda. Y este hombre, bueno, pues ha dicho cosas como que de los pensionistas, como que, bueno, pues que no le han pagado pensiones a nadie y que ahora vienen exigiendo que se las paguen a ellos. Son cosas graves, sobre todo para los pensionistas. Bueno, son cosas que quizá también sacadas de contexto y extraídas y en otra época y tal, pues pueden a lo mejor generar controversia, que yo creo que es para eso, para lo que se ha extraído esa frase. Hoy mismo él la remarcaba, la matizaba y no tenía para nada el sentido que se le ha dado. ¿Y los sindicatos sectarios, parasitarios, inútiles? Bueno, criticaba a los sindicatos. Yo creo que los sindicatos merecen muchas críticas, quizás no ningún descalificativo, no encasillarlo ahí porque lo componen muchas personas y los intereses generales están por encima de eso. Pero sí es cierto que los sindicatos sí que merecen que los miremos con lupa. Bueno, y Paco, a ti preguntarte, ¿cómo va la cosa? Porque al final yo incluso en la presentación ya no sabía cómo llamarte. Pues, hombre, nosotros, Izquierda Unida, siempre estará en proceso unitario de la izquierda. Porque ya estamos casi en las elecciones. De la izquierda transformadora, entonces ahí siempre nos encontrarán. Hemos estado y estamos en Adelante Andalucía, en las autonómicas, estamos en las generales, en Unidas Podemos, en la que va Izquierda Unida, Podemos y ECUO, y intentamos en todos los niveles pues la confluencia que puede darle a la izquierda el poder de cambiar las cosas. Yo creo que a veces hablamos en política de cosas que no tienen importancia y nos olvidamos de lo importante. ¿Qué es lo importante aquí? Pues yo creo que aquí lo importante es que todo esto que hemos hablado de las listas, la gente no cree en los partidos por estas cosas. Es decir, yo creo
que el tema de primaria hay que hacerlas bien hechas, no con pucherazos, hay que hacerlas abiertas, hay que hacerlas libres, en que la gente entre libremente a discutir cuál es el mejor candidato y cuál es el mejor programa. Y yo creo que la coalición que más se parece a ese ideal, aunque no hemos llegado, es Unidas Podemos, en el sentido de que los tres partidos tienen primarias. No hemos llegado, es verdad, a unas primarias conjuntas, pero sí al menos tienen su primaria. Han negociado unos puestos y esos puestos son tomados por los que han obtenido en las primarias de cada uno de estos tres partidos, pues esos lugares en unas primarias abiertas, no dirigidas ni con artimañas electrónicas, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede poner cualquier candidato y que los dirigentes de los partidos no tienen por qué poner a cualquier candidato. Esa es mi opinión. Es decir, que creo que para que la gente entre en política tiene que verse reflejada su opinión. Es decir, tienen que ser sitios adecuados y que respeten la variedad de un partido, las diversas opiniones. Entonces yo no creo que el dirigente de tal partido tenga el derecho de poner a quien quiera y orillar o purgar completamente a la oposición. Yo te quería preguntar, Paco, acerca de la declaración, en este caso el número 3 de Vox, que hablaba de, bueno, pues de valorar la posibilidad de ilegalizar a partidos independentistas y también a partidos marxistas. Decía que, bueno, pues que tantos muertos han dejado. En este caso, yo me imagino que se refería... Vox es una excrescencia franquista del PP, son los franquistas que estamos en el PP, que han visto la oportunidad de salir, y ahora mismo lo que se están haciendo es pues mucha propaganda con barbaridades. Es decir, ni ellos mismos saben lo que están diciendo, no logran aclararnos hasta dónde llegaríamos con sus propuestas, y lo único que quieren es que los medios de comunicación, igual que en un momento dado se hizo a otros partidos nuevos, pues a ellos que están en la cresta de la ola, pues le hagan la campaña. Es decir, ¿pero tú crees que se puede hacer una campaña hablando de tiranía homosexual? Y le pregunto primero a Mateo. Claro. ¿Se puede hacer una campaña hablando de tiranía homosexual? Claro, una campaña. se puede hacer una campaña. Fíjate si se puede hacer una campaña que Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos con esa campaña. Con el mismo consejero que tiene Vox. Es decir, Vox ha fichado a uno de los consejeros de Trump. Luego está todo unido. Es decir, Trump, Bolsonaro, etcétera, etcétera, es lo mismo. Estamos en un auge de la extrema derecha, eso hay que reconocerlo, y las propuestas que hacen son lo más locas que puedan. ¿Por qué? Porque saben que Ciudadanos y PP los van a seguir en esa locura y en esa irracionalidad, porque eso son propuestas irracionales, y le van a hacer la campaña. Es decir, yo comprendo que no necesita... Que es lo que dice, está hablando de locura. Yo hablo vamos, hombre, la ciudadanía piensa una barbaridad. Hombre, hablar de tiranía homosexual y además decir que cualquier hombre puede vivir con quien quiera, con otro hombre, con una cabra, en fin, son expresiones... Mira, sabiendo que no hay por España... dónde cogerlas, Mateo, perdóname, Paco. Déjame que termine un momentillo. Pero rápido. Un segundo. Rápido. Sabiendo que España es de los países más seguros... Lo del arma, ahora vendrá. Lo del arma vendrá. Sabiendo que España es de los países más seguros, como una cosa que va bien en un país, con la que tenemos, te plantea esa situación. Es ahora hablaremos de ese tema, Juan, que quiero escuchar a Mateo, que decía que todo el mundo es libre de pensar lo que quiere. Háblame de esa tía homosexual y de... Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación así de primera. Yo considero que cada uno es libre de irse a la cama con quien quiera, cuando quiera, como quiera, etcétera. Pero a partir de ahí, considerar que... ¿Que si tú juegas y lo pones en tratamiento? No, yo no estoy de acuerdo. Cada uno es libre de pensar como quiera. Lo he dicho, lo primero es la libertad de expresión. Y esa persona puede expresar exactamente eso. Eso mismo te dirían los independentistas con los lazos, la libertad de expresión. Perdona, Encarna, lo están haciendo. Y nadie le está poniendo cortapisas. Y nadie le está diciendo... Vosotros sois esto, a nosotros sí nos están llamando matones, etcétera, etcétera. Además, Echenique, palabras textuales, y lo voy a repetir. Echenique dice que vos son los matones, lo tengo por aquí, por no... Las pistolas vendrán. Las pistolas son otra cosa, ya te lo diré. Las pistolas... Maillo, bueno.
Echenique no lo encuentro. Dice exactamente que vos son los matones y golpistas de España. ¿Quién son los golpistas de España? Aquellos que no quieren la unidad de España. Si lo que hay que tener políticos que defiendan, amen y defiendan la unidad de España. Y a partir de ahí empezamos a hablar de lo que querramos. A eso vamos, porque es verdad que con la cantidad de problemas que tiene España en todos los sentidos, problemas de carácter económico, de carácter social, muchos problemas, parece que la campaña se está centrando, Ginesa, en Cataluña y en lo que está pasando en Cataluña, con la cantidad de cosas que deberíamos hablar, por ejemplo, aquí en Andalucía, y las cosas que necesitamos y que nos hacen falta y que hay que reivindicar al gobierno central. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que estamos sacando unos temas que no son realmente los que le interesa a la ciudadanía. El tema económico está encima de la mesa, todos los días lo sacan los periodistas, pero luego la realidad es que los políticos no lo tratan. No lo tratan porque es un tema incómodo para las elecciones, lo cual no me parece bien. Desde hoy mismo el Banco de España ha alertado de que está incrementándose el gasto, de que no estamos reduciendo la deuda, de que está en un 97% ahora mismo, de que se están reduciendo los contratos indefinidos, que en octubre eran del 18% y ahora mismo estamos en un 3,2% el crecimiento, y de que algunas medidas que se ha tomado desde el gobierno de Pedro Sánchez, como puede ser lo de los 900 euros para el salario de personas no cualificadas, pues le han subido las cotizaciones y creo que está repercutiendo negativamente en estos trabajadores. Son muchas las cosas que están encima, deberían de estar encima de la mesa y sin embargo nos vamos con otros asuntos pues que no tienen la importancia que tienen, por ejemplo, esto, ¿no? Así que sí, creo que deberíamos de focalizar en otros temas. Cataluña, ¿qué valoración haces? Porque es verdad que lo que está pasando ya, y además en esta última hora. Sí, además creo que en el caso del presidente de la Generalitat, pues es que está en un estado de insumisión total, no quiere hacer cumplir la ley, que es para todos los españoles, y él es el primero que debería de quitar los símbolos electoralistas de la zona, de los edificios públicos, y sin embargo pues quiere enfrentarse al gobierno central. Además dice que está dispuesto a que lo inhabiliten. Sí, sí, y además sabiendo que hay bueno, ya hubo una sentencia en el que se inhabilitó a la alcaldesa de Berga, que curiosamente se le inhabilitó con lo mínimo, que eran 6 meses, cuando se puede llegar hasta 2 años, y no sé si 500 euros, una cosa así, que creo que es una cosa, vamos, que puede solventar, vamos, lo puede cubrir completamente. Y me parece lamentable que no estemos tomando otro tipo de medidas. Es verdad que el gobierno, bueno, pues ha dicho que va a intentar pues avisar a Fiscalía de si se están llevando a cabo la retirada de lazos, de estelada. Es verdad también que se ha comentado por ahí que posiblemente los Mossos de Escuadra pueden hacer esa tarea, pero yo creo que está claro que el gobierno de Cataluña no quiere, y lo de mandar al defensor del pueblo me parece una tontería, porque claramente no tiene una... No es vinculante. No es vinculante, esa es la palabra. No como la Junta Cuando Electoral, le interesa en este caso. lo llama, y cuando no le interesa pues entonces no es vinculante, entonces no me parece que estén actuando correctamente. Emilio, ¿tú cómo lo ves? Porque mira que hay temas de los que en España tenemos que hablar y que solucionar. Lo que está claro es que la campaña electoral va a polarizar y va a girar en torno a Cataluña. Eso está claro y lo estamos viendo ya en las precampañas electorales, que se va a polarizar. Bueno, precampañas que están siendo campañas. Sí, vamos, va a haber un bloque de la derecha que va a estar polarizando y pivotando sobre el presidente del gobierno y su posible pacto con los independentistas en caso de sacar mayoría absoluta. Eso va a ser el mantra de la campaña electoral, que yo por otra parte creo que no nos lleva a ninguna parte, porque no se habla de lo realmente pues importante, que la economía. Antes, matizando un poco el dato que decía la compañera, es decir, hoy el Banco de España precisamente ha dicho que el PIB en España va a crecer en 2019 un 2,2% y en 2020 un 1,9%, que eso coincide con las previsiones que tenía el gobierno. Dice el Banco de España
a lo mejor sale después Standard & Poor's o a cualquier otra agencia de calificación y dice pues que no, que la deuda española está muy mal y nos acogemos a ese dato que nos interesa más que lo que el Banco de España dice en ese momento. Pero bueno, yo matizando eso que venía al hilo de lo que estábamos hablando antes. Es cierto pues que están ya muy definidas el bloque de la derecha y muy definido el bloque de la izquierda y que la campaña, toda la campaña, y estamos escuchando todas y cada una de las intervenciones de cada uno de los representantes políticos del bloque de la derecha, que siempre o comienzan o finalizan con Cataluña, ¿no? Y eso va a ser lo que vamos a ver todos los días. Creo que la ciudadanía ya está bastante hastiada ya del tema catalán, porque ya llevamos muchísimo tiempo con el tema catalán. De hecho, se está juzgando ahora en el Tribunal Superior de Justicia si hubo insumisión, si hubo rebelión, si lo que hubo. Yo creo que la justicia tiene que actuar, que para eso están los jueces y está el Tribunal Supremo. Nosotros no tenemos que condenar si fue golpe de Estado, si fue rebelión, para eso están los jueces. Y en ello están, ¿no? Entonces, yo creo que a los españoles lo que nos interesa más es hablar de la redistribución del trabajo, de los servicios sociales, de todo aquello que la ciudadanía al fin y al cabo se ve beneficiada o perjudicada, haya uno u otro gobierno. Y yo creo que eso es lo fundamental y eso es lo que hay que ver, que por desgracia probablemente no le interese a casi la gran mayoría de los bloques de la derecha hablar de eso y nos veamos esa campaña, polarizada en el tema catalán. Creo, ojalá que no, ojalá que me equivoque, y con estos altos fichajes que se han hecho todos los partidos políticos, pues todos, no sé, parece ser que los independientes ahora en los partidos políticos están de moda, gente que viene de diferentes ámbitos de la sociedad, te digo en todos los grupos políticos, en todos, incluido el Partido Socialista. Parece ser que eso es lo que más llama, la apuesta al órdago de tú uno, yo otro mayor, y los fichajes. Esto se van viendo fichajes uno y otro día. Eso nos tiene, por lo menos a mí me tiene un poco desconcertado en el ámbito y en el territorio político, ¿no? En el escenario que hay, ¿no? Porque no sé hasta qué cierto punto esta gente que viene de la ciudadanía, de ese ámbito, civil. Claro, de sociedad civil, tienen un compromiso político, ¿no? Con el partido al que han fichado. Y a eso, me remito, ¿no? Ya veremos a ver en un futuro. Vamos de fichaje y estamos pensando todos en el Real Madrid, en el Barça, en el Atlético de Madrid. Claro. ¿Qué fichaje así? Pero es que son estamos hablando de fichaje en ese sentido. Son fichajes estrellas. Fichaje estrella. Te hablo, por ejemplo, del Partido Socialista, Pepu Hernández, ¿no? Que viene del ámbito deportivo. Es decir, el consejero que tenemos en educación en Andalucía viene del ámbito deportivo, del mismo ámbito que viene Pepu. Entonces son fichajes que políticamente no tienen un recorrido largo dentro del ámbito político, vienen directamente una trayectoria de partido, Entonces, esa cultura política, aunque se crea que no beneficia, es muy importante a la hora de verlo. Hay otro fichaje por ahí que escuchaba el otro día, que no estaba afiliado al Partido Popular, ni pensaba estar afiliado, ni se le había pedido que estuviera afiliado al Partido Popular, pero que se sentía identificada con los ideales y con las propuestas del Partido Popular. Están aterrizando multitud de fichajes independientes que no sé en un momento determinado cómo van a responder ante la misión que le encomiende la ciudadanía. A ver qué pasa con la ciudadanía, y una ciudadanía a la que, como decíamos Paco, nos están bombardeando a diestra y a siniestra con Cataluña, y Cataluña, vale, es un problema, sí, pero tenemos muchos más problemas encima de la mesa. La gente que se levanta por la mañana, que cobra pensión, que va a un trabajo, que cobra un sueldo, que va al médico, que va al instituto, que en fin. Por desgracia eso es así, ¿eh? Yo voy a decir una cosa que a lo mejor sorprende y es dura. Yo creo que el tema de ETA y el tema de Cataluña se está abusando de él indecentemente. Es decir, utilizándolo políticamente. Yo creo que eso llega al punto de ser un poco indecente. Es decir, en Cataluña sabemos lo que ocurrió. En Cataluña hay ahora mismo el Tribunal Supremo que está juzgando a esas personas. Porque además se quiso judicializar. Yo no sé si, a lo mejor me equivoco, y me gustaría. A veces Julio Anguita pone el símil de que son dos trenes sin freno, con dos maquinistas que están desnortados porque están locos, perdidos, y no sé, esperemos que no se produzca el choque y que alguien frene de emergencia en el último momento, pero tienen que ser los dos los que frenen, porque si no el que no frene va a chocar contra el otro. Entonces
¿Y si no qué? Vamos a ver, en la transición, que fue magnífica en muchos sentidos, hubo temas pendientes. Y el tema territorial es un tema pendiente. Y, hombre, si representamos en esta mesa, lo que deberíamos de hacer todos es pararnos, tranquilizarnos, en lugar de 155, de cárceles, de cuartelillos y de tal, decir, ¿podríamos nosotros resolver el problema territorial en España en 2019? Es decir, ¿habría la posibilidad de que todos los territorios y nacionalidades de las que habla la Constitución española se sientan agradablemente y a gusto en el Estado español? Porque si no, ¿cómo lo resuelves? Es decir, ¿cómo lo resuelves? Preguntar el mínimo. ¿Cómo lo resuelves? ¿Metemos en un barco los 2 millones y los mandamos dónde? Es decir, no podemos resolverlo. Además es un problema que los dos nacionalismos se retroalimentan. Mientras que ellos crean que sigue dando votos una cosa y la otra la van a seguir haciendo. Y yo creo que esto es una cosa que deberíamos reflexionar. Es decir, cuanto más desobediencia, más insubordinaciones y más zarandaja de esta gente, de los independentistas me refiero, y más voces, más 155 y más condenas del otro lado, pues no va a haber ninguna solución y se va a ir creciendo. Y los cuando crecen, pues no se sabe dónde lleguen. Con lo cual es pararse todo el mundo, izquierda y derecha y centro y extrema izquierda y extrema derecha. ¿Crees que eso... Pues es que no hay otra solución. Es decir, al problema catalán nunca se le va a poder dar respuesta si no es con la negociación política, con la negociación. ¿Cómo lo ves tú, Marián? Está claro que cuando hablamos de este problema no podemos hablar que después de judicializarse esté extinto, ¿no? Todos sabemos lo que nos ha llevado a tener unas elecciones en medio de unas municipales y básicamente este problema ha tenido muchísimo que ver. Además, todos tememos que los siguientes presupuestos generales del Estado estén muy condicionados a los pactos de gobierno, por lo tanto, este problema es un problema acuciante. Podemos taparnos los ojos y pensar que no vivimos en Cataluña, pero va a condicionar el futuro de todos los españoles. La visión que se tiene de España en el exterior está muy condicionada por cómo tratemos el tema del independentismo. Por lo tanto, sí es cierto que yo coincido con el compañero del Partido Socialista en que a los españoles en el día a día, pues quizás no lo veamos al levantarnos o al acudir a nuestros trabajos, pero la economía se ve reflejada y cada vez que hemos tenido un problema no hay nada más que ver cómo ese día varían las bolsas o cómo se tambalean nuestros mercados. Por lo tanto, es un problema que yo diría una solución que parece de perogrullo, pero que en esto coincidimos Partido Popular y Ciudadanos. Tenemos que solucionarlo desde el marco constitucional, que es el soporte que nos dimos todos los españoles, que aceptamos todos los españoles, y fuera de ese marco... ¿Hasta cuándo, Marián? Bueno, pues habrá que ver exactamente cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Desde luego, con un acto de insubordinación como el de Torra hoy diciendo que no va a quitar los lazos amarillos, yo considero que una persona que no acata una resolución judicial no es digna de tener un cargo público. Entonces, estas personas no están a favor de que este problema se solucione. Estamos retroalimentando esto de tal manera que la solución es más lejana si por supuesto, las cabezas independentistas no pensantes lo que están alentando cada vez más a que el problema sea mayor. Dice Marián que nos repercute a toda la ciudadanía a nivel nacional el tema de Cataluña, y obviamente tiene toda la razón del mundo, pero lo que sin duda sí que nos afecta a la gente que está cobrando las pensiones y a los que, bueno, pues dentro de unos años lleguemos a cobrarlas, si llegamos, que yo que sé ya lo que pasará al final, pero bueno, pues es el tema de las pensiones. El secretario de Estado de la Seguridad Social ha propuesto cambios que no se han estudiado por parte del gobierno, bueno, además se ha dicho para que se adapten estas pensiones de viudedad a los recursos, es decir, al nivel de renta que tiene cada pensionista, porque dice que, bueno, pues que quizás sea una de las formas para darle viabilidad en este caso, y pues bueno, pues porque de su partido. Voy a comentar por Emilio, ¿qué valoración haces tú de esto? Yo creo que este hombre
en otras ocasiones también lo han tenido que desmentir, ¿no? Él efectivamente es un estudioso y un entusiasta del tema de las pensiones. No, bueno, ha dicho, no lo hemos valorado, pero bueno, pues si es bueno, pues ya veremos. Pero es cierto que es una opinión personal, fruto del momento que estaba en una, no sé si era en un congreso o en una charla que estaba. Entonces, bueno, es una reflexión propia, personal, bajo los criterios técnicos de una persona que entiende, pero no parte de una reflexión previa de un equipo de trabajo, ni menos del consenso de una ministra política. Entonces, bueno, pues hay que dejarla donde hay que dejarla, en la intención y en el futuro análisis, ¿no? Yo creo que esto no quita... Lo que pasa es que estamos hablando de una precampaña electoral, estamos hablando de un tercio de la población que va a votar, y estamos hablando de un tema muy sensible. Todo lo que se diga en precampaña electoral, todo, absolutamente todo, tiene una repercusión doble, porque siempre se va a ver con el prisma... Y esto de un tercio de la población que vota. Efectivamente, y se va a ver con el prisma de la precampaña y la futura campaña electoral. Entonces, lo que realmente interesa es que, en vez de dar esa revisión, no esa vuelta que le ha dicho, esa pensada sobre el tema de las pensiones, lo que habría que sentarse es a trabajar sobre el Pacto de Toledo. Lo que habría que sentarse es a trabajar sobre el Pacto de Educación entre todos los partidos políticos. Lo que habría que trabajar era en el consenso que le estamos pidiendo a la parte esta de Cataluña con el resto de España, pero que entre nosotros, los que hablamos desde el punto de vista constitucional, muchas veces para sentido común, como es el tema de las pensiones y algo tan importante como el tema de las pensiones, no estamos haciendo ese ejercicio de diálogo y de entendimiento, pero pedimos que a unos, creo yo, independentistas radicales, porque son 4, 5 o 6 que desgraciadamente son los que están representando a las administraciones, en este caso Cataluña, tengan el entendimiento con el Estado constitucional, cuando nosotros no somos capaces de sentar en una mesa y marcar las pautas generales de un pacto de educación, un pacto de pensiones, y pedimos en cambio que se haga con unas posturas más radicales que las nuestras, ¿no? Creo que eso es un motivo para reflexionar, trabajar y darle nosotros también una pensada desde los grupos políticos, ¿no? Yo he dicho esto, antes argumentaba, no sé quién de los compañeros decía algo sobre... Hombre, es que los grupos independentistas al final siempre están los presupuestos por ahí, siempre. Los grupos independentistas, Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión en este caso, siempre han puesto y han quitado gobierno. Y esto ha sido así, la intimidad o no la intimidad, pero siempre al final han sacado tajada y han apoyado al gobierno del PP o al gobierno del PSOE. Entonces, estaba pensado. Estaba preparado. La fiscalización y el beneficio que saca Cataluña siempre es muy provechoso, y el Partido Nacionalista Vasco también, recordar el tema de la Y vasca y lo mal que le sentó el que se convocaran elecciones, ahora se pudieran convocar elecciones, porque habían sacado una gran tajada de lo que iba a suponer con su Y y toda su historia. Bueno, ellos de ideología tienen la que es el beneficio de su territorio, da igual. Esa es su ideología, el beneficio de su territorio. Estamos hablando de, la verdad, de temas que son muy sensibles, que afectan mucho a la ciudadanía, y de pensionistas. Los pensionistas que además, bueno, pues yo no sé, vosotros, porque la mayoría, en fin, sois más jóvenes que yo, pero que ya cuando nos van quedando menos años para jubilarnos, son temas que nos pueden afectar y mucho a la hora de votar, Paco. Tú verás. Mira, la pensión, las pensiones de nuestros mayores, podemos asegurar que son los que han salvado a mucha gente de la crisis. Yo no sé si esto lo hemos reflexionado. Y además, sobre todo, de mujeres viudas, mayores viudas. Por lo tanto, incidir en ligar pensión con cotización es una auténtica barbaridad. Las pensiones tienen su función redistributiva, porque hay mujeres que no han podido trabajar ni un día. Me refiero cotizando. Sin embargo, han entregado su vida entera a su familia, a su hijo, a su marido, a la casa. Esas personas, vamos ahora a dejar que la pensión mínima que le corresponda de viudedad sea adecuada a su cotización. No sé, eso son cosas extrañas, ¿no? Aquí el problema es que el bloque de la derecha es neoliberal. Es decir, los tres partidos defienden el capital, no defienden a los trabajadores. Nadie se ha hablado más de los sindicatos, pero nadie ha hablado más de la patronal y de cómo precariza a los obreros y de qué pensiones y de qué sueldos, ganan los obreros, y si pueden consumir o no, y por lo tanto si mantiene el sistema productivo o no, que eso es una pescadilla que se muerde la cola. Por lo tanto, en la situación en la que estamos de paro en España, lo que hay que pensar es cómo vamos a dividir el trabajo y cómo vamos a ir pensando en pensiones o en ayuda o en trabajo efectivo, pero
universal, porque no hay otra salida. Es decir, o nos reindustrializamos totalmente, pero no va por ahí la cosa, mientras sigamos siendo un país de turismo, como nos quieren diseñar el neoliberalismo, parece que nos ha dejado ahí, pues vamos a tener que pensar en dividir el trabajo y también en dividir las pensiones. Luego las pensiones tienen que ser cada vez más universales y que sean capaces de mantener a las personas pues con un poder adquisitivo suficiente para mantener a su familia. Ginesa, en este sentido. Pues estoy en la primera parte, Paco, estaba totalmente de acuerdo contigo. Creo que la mayoría de las pensiones son para las viudas, en torno a los 20 y tantos %, y creo que ellas efectivamente no pueden supeditar lo que cobran en sus pensiones a la cotización, porque efectivamente la mayoría de ellas por edad pues no han cotizado nada a la seguridad social. Distinto es que querramos disminuir el paro en España, que creo que es algo que queremos todos los partidos políticos. Está claro que tenemos que intentar mejorar la inversión en España y que estamos atados tanto por la fiscalidad que nos pone, en este caso Bruselas, como por el tema monetario de Draghi, del Banco Europeo. En eso estamos intentando incentivar el tema de empresarial, que los empleados puedan trabajar, que sean empleados de calidad, cualificados, y que esos empleados cualificados pues reciban, como es lógico, acorde a su formación. Creo que es fundamental la educación, esa formación profesional que tenemos que intentar por todos los medios mejorar para que cada vez sea más especializada y realmente la gente que llegue a sus puestos de trabajo estén preparados, y desde ahí pues podremos hacer muchas más cosas. Pues sí, porque ahora mismo la papeleta está como indecisa, ¿no, Mateo? No, yo lo tengo muy claro, como jubilado lo tengo claro. Y como además que lo vive de propias carnes. Yo lo vivo en mis propias carnes, y además como jubilado y profesor de secundaria, precisamente en grado superior de formación profesional de sistemas electrotécnicos automáticos, robótica y automatización industrial, está claro que hay un déficit. Bueno, el déficit de la seguridad social son 22.000 millones, ya lo dije una vez aquí. El déficit es inasumible, la deuda española es inasumible. ¿Qué solución le damos? Yo estoy de acuerdo, ahora sí estoy de acuerdo con Paco, con Francisco, en que lo que no se puede hacer es como quería hacer el PSOE y el PP, que siempre han hecho dejación de sus funciones en este tema, y muy precisamente en este tema siempre ha hecho dejación de sus funciones, tanto el PP como el PSOE, es eliminar precisamente a las personas más débiles, que son las viudas. A esas personas lo que había que subirle para que tuvieran un nivel de vida acorde, digno, por lo menos digno, porque serán viudas, pero son personas que viven aquí y que su pareja o su hombre o su marido le han dejado, ya bastante tienen con haber sufrido esa pérdida, y encima va el PSOE a quitarle y el PP a eliminarle piquitos. No, una pensión digna para esas señoras, y esos señores tienen derecho. Bueno, enseguida vamos a... Y la culpa, la vuelvo a decir, es dejación de las funciones. El PP y el PSOE no han hecho nada durante años. Volvemos como en el tema del medio rural. No hacen nada y encima te quedas, oye, es que yo he hecho, tú no has hecho nada. Has dicho, venga, ahí que vayan tirando. Y cuando vengan otros ya empujarán. No, señor. Un sistema, ¿qué hay que hacer? Un sistema nuevo. Pues habrá que hacer un sistema nuevo. Pero ahora mismo el sistema de pensiones está roto, totalmente roto, por culpa de gente que ha metido la mano en la caja y de gente que se la ha llevado calentito. Y así estamos. Y deberíamos defender precisamente, como dice Paco, a esas personas, viudas o jubilados. No creía que nunca te fuera a México, dice Paco, ¿Por qué no? Es un tema interesante, la verdad es que es un tema interesante, pero y tan interesante es que a mí me gustaría saber la propuesta que vos llevas sobre el tema de las pensiones. Pues llevamos dos propuestas. Pues, la propuesta de cómo se va a incentivar. Bueno, que te quiere contestar, déjalo. Claro, sí. Dos propuestas. Venga.
Eliminación del IRPF de las pensiones más bajas. Eso para empezar. Hoy o casi de todas, si pudiéramos. Primera propuesta. Y segunda, un sistema de capitalización o inversión mixta, como quiera llamarlo, que está por definir, porque claro... Privatización puede ser. No, privatización no. Si es decir, capitalización privada mixta. Exactamente, tenemos privada, una pensión mínima, digamos así, y después un aporte, que cada uno aportaría más, aportaría menos, depende de su... Esa pensión mínima que fuera digna. Que fuera digna, claro. No tenga dinero para meter en una... Acabo de decir aquí que la mínima, claro. Y el que no tiene nada había que darle, porque eso siempre ha habido. Al que no tenga habría que darle, hombre, bastante pobre tiene el pobre que no tiene nada. O se la quitamos, y se la quitamos a la viuda, y se la quitamos. Venga, hombre. A mí, a grosso modo, no me saldrían las cuentas de Vox. No sé, creo que coincido en esto con el PSOE, incluso con la compañera. Si es que no salen las cuentas. No salen porque... Voy a decirte, Marian, que es que no salen las cuentas. Porque no, pero yo era de las propuestas. El sistema de las pensiones está roto. Pero yo analizaba... La deuda la tenemos y eso. Esto no dura ni 15 años más. Y lo sabéis todos los partidos. Y lo saben todos los partidos. Bueno, déjala que comente. A mí me ha gustado por un lado escuchar al compañero del PSOE decir que este no es un tema menor y que no se puede legislar a golpe de decretazo como estamos últimamente acostumbrados a esos viernes, yo le voy a llamar locos, ¿no? del PSOE. No podemos improvisar un tema menor como el de las pensiones y el compañero de Vox lo reconocía. Es un tema en el que todos nos vamos a ver desgraciadamente al final de nuestra vida involucrados y no podemos dejarlo un poco a la improvisación y más a la improvisación al final de una campaña y más si queremos sacar un rédito electoralista, ¿no? Todos coincidimos aquí con que la supervivencia al final de la vida de una persona tiene que ser una supervivencia digna, independientemente de si ha podido cotizar o por su condición laboral o social no ha podido acceder al mercado de trabajo, pero la supervivencia tiene que estar garantizada. La compañera del Partido Popular ponía un énfasis especial en la incorporación al trabajo a través de la formación profesional. Yo lo pondría en este caso y referido a Jaén en la inversión en infraestructura, porque si queremos que nuestros mayores tengan esa pensión digna que les permita sufragar sus gastos normales, otros tenemos que trabajar para ellos, ¿no? Si en nuestra provincia las infraestructuras son las que tenemos hoy día, y Jaén hoy día no está en el mapa, todos sabemos lo que tenemos que penar para ir a Madrid, pues si no tenemos una inversión en infraestructura, nuestros jóvenes se van. Tenemos cada vez más desempleo y con el desempleo evidentemente nuestros mayores tiemblan, por lo tanto es una pescadilla que se muerde la cola. Yo pondría el énfasis, por supuesto, en la formación, pero nuestros también... mayores y nosotros. Yo lo pondría también en la inversión en infraestructura, especialmente en nuestra provincia. Marian, discurso de candidata al Congreso por Jaén de Ciudadanos. Sí, pero a mí me gusta... Pero puntualizamos rápidamente que tenemos que ir a una publicidad. Sí, sí. Paco, un minutillo. A mí me gustaría... Un minutillo. 2 o 3 contradicciones. Primera, mejor educación, mejor infraestructura y menos impuestos. A ver, explícame eso los 3 de neoliberales. El PSOE tampoco es que ha ganado por cambiar el sistema. Los cuatro neoliberales. Sí, claro. Claro, es que se vende eso de menos impuestos. Y como aumentamos la educación y cómo aumentamos la infraestructura. Eso es la primera cosa. Hoy salió un estudio en el que los jóvenes, aun teniendo estudios precarios, están dispuestos a pagar más impuestos. Claro, porque hay una concepción ya sobre los impuestos. Claro. España está muy por detrás de Europa a la hora de pagar impuestos, señores. Vamos a ser avanzados y los que más tengan, que más paguen. Y tendremos para educación y tendremos para infraestructura. Segunda contradicción. Muy bien lo de la deuda, está creciendo, no sé qué, pero no olvidemos que al principio de la crisis aquí lo que había era deuda privada y el gobierno del PSOE y del PP lo ha convertido en deuda pública. ¿A dónde están los 100.000 millones de euros que todos los españoles pusimos para que la banca no cerrara el chiringuito? ¿Cuándo lo van a devolver? Nunca. ¿Por qué no le aplicamos ahora a la banca sobre los beneficios un tanto por ciento? ¿Por qué? Lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí. Bueno, hay más Vamos, contradicciones. tienes más, pero ahora vamos a tener una segunda parte en la que va a poder seguir. Así que de momento vamos a hacer un descansillo. Nos vamos a ir con vuestro permiso y con el de todos ustedes a unos consejos publicitarios, pero enseguida volvemos aquí dentro de unos minutos en nuestra mesa de actualidad de debate. Hasta ahora. Muy buenas noches de nuevo, señoras y señores. Continuamos aquí en nuestra mesa de actualidad a debate en esta segunda parte. Nuestro cámara nos está diciendo que nos ha pillado descolocado empezando, pero bueno, aquí seguimos con todos ustedes y hablando. Les recuerdo a las personas que nos acompañan: Ginesa López del PP, Mateo Gallego de Vox, Francisco Ruiz de Izquierda Unida, Emilio Muñoz del PSOE y Marián Adán por parte de Ciudadanos. Y bueno, nos hemos quedado hablando de pensiones. Decía Paco que tenía que puntualizar varias cosas, pero será en el siguiente turno de palabra, porque además no han llegado a regañarme, pero lo harán si te sigo dejando que hables tanto rato como hablas. Vale. Porque cuando coges la palabra, madre mía, aquí se nota que en esta mesa hay más de uno, más de dos y más de tres profesores en este caso. Bueno, tenemos que seguir hablando de más temas y poníamos encima de la mesa pues cosas que el resto de partidos han considerado muy graves por parte de vuestra formación, y en este caso, bueno, pues Fernando Paz se ha llevado la palma esta semana se ha llevado la palma, porque bueno, decías tú que la libertad de expresión no es un paraguas bajo el que se pueda meter todo, sobre todo cuando va contra la ley y sobre todo cuando va contra un colectivo de personas que pagan impuestos, que tienen derechos y que le reconoce sus derechos la Constitución. Entonces, bueno, hablamos de la tiranía homosexualizada, que hablaremos ahora de las lesbianas, y decía él que bueno, que no estaba en contra, que en el ámbito personal, si un hombre quería vivir con un hombre, si quería vivir con una cabra, una pulmonía detrás de otra. No estás de acuerdo, pero sigue defendiendo libertad de expresión y que alguien pueda decir representando, porque no habla en su nombre, habla representando unas siglas políticas. No estaba hablando en esos momentos cuando ha hecho esas declaraciones. Pero lo piensa. Lo pensará, lógicamente, pero no estaba hablando por vos. Fue hace unos años, cuando fuera. Habrá puntualizado y tampoco lo ha mejorado demasiado, pero bueno. Bueno, ya está, vamos. Pero tiene su idea, es decir, cada uno tiene su idea y tiene que tener. Los asesinos tienen la idea de matar, Mateo. También, no, claro. Y por eso van a la cárcel. También, y por eso van a la cárcel. No se trata de eso. Cada uno hay que tener libertad de expresión y dejar a todo el mundo hablar. Yo, Mateo Gallego, no estoy de acuerdo con eso. Y además voy a decir más. Yo tengo amigos homosexuales. Mi pareja tiene un hermano y un compañero que es homosexual, y encima son afiliados a vos. Y ellos esta mañana me decían, me estoy quedando te estás quedando la paz, ahora te voy a decir más. Y dicen que sí, no le parece bien sus afirmaciones, pero que lo van a votar, porque también ha hecho otras afirmaciones que a ellos les parece lógica. Cada uno tiene muy grave, que tengo un hijo gay, yo lo pongo en tratamiento, es grave. Y ya lo que ha dicho de las lesbianas, y ya lo meto todo en el mismo saco, también clama al cielo. Cuando habla de las posturas de que si las mujeres están con otras mujeres porque odian a los hombres y que no se ponen ninguna encima de la otra porque que ninguna mande sobre la otra. Encarna. Son cosas muy graves, las metas donde las metas y en el contexto que lo también hay que ver los contextos, también hay que ver la idiosincrasia de las personas. Yo puedo tener una opinión dentro de un partido, tenemos 100 puntos en el partido o un ideario, y no comulgas con los 100 puntos o no comulgas con los 1000 páginas. Hay cosas que son insalvables, Ginesa. Sí, hay cosas que se pueden pasar, que tú digas, hombre, estoy más o menos de acuerdo con que ahora ajusta la economía de esta manera, de otra. Pues estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de personas, estamos hablando de que los derechos humanos tienen que tener su cabida. Eso no estoy, yo en eso no lo discuto. Dejamos, Ginesa. Sí, yo pienso que que no tiene, es una desinrazón lo que ha opinado este hombre. El Partido Popular no está para nada de acuerdo con esta declaración. Pero que hay cosas más graves que ha dicho el Partido Popular, ahora lo voy a decir, Ahora tu turno. Y nada, pues siguiendo, creo que los que estamos en la mesa estamos todos a favor de que haya gente de la diversidad, de que cada uno puede amar a la persona que quiera,
y que nadie tiene potestad para decirle a nadie a quién puede querer o a quién no puede querer o con quién se quiere acostar o no, vamos, que es que y eso de la me manera parece... que tiene que hacerlo. Sí, eso estamos de acuerdo. Yo soy el primero que lo he dicho. Bueno, mi yo partido dice eso, creo que si eres un representante político libre. no puedes decir todo lo que se te pase por la cabeza. Tienes que matizar y si te tienes que poner un punto en la boca porque pues te lo pones, efectivamente. Te lo pones, sí, punto. Ya está. Si ahí estoy de acuerdo contigo, mira. Yo no sé si el partido a nivel nacional no ha secundado esas declaraciones. Yo entendería lógico que el partido no secundara esas declaraciones de la oreja. Y le tirara de la oreja una reprimenda. Además, no considero ni que atente ya contra la libertad sexual. El compañero hablaba mucho de la libertad de expresión. Yo creo que a esa misma altura está la libertad sexual, la libertad religiosa. Considero que además de que atente contra esto es que es totalmente denigrante. O sea, cuando conoces el contenido en sí de las manifestaciones, conoces la frase en sí, no la quiero repetir porque me parece hasta escabrosa, es totalmente denigrante. Yo creo que Vox debería homogeneizar su discurso. Bien está que cada persona puede tener una postura personal en torno a un tema, los partidos los componemos personas, pero tiene que homogeneizar ese discurso de tal manera que su potencial votante conozca cuál es su posicionamiento en torno a, en este caso, en torno a la homosexualidad. Sería totalmente necesario, porque si es ese... Y además en fin, especialmente denigrante contra la mujer, muy porque lo que denigrante. ha dicho de las lesbianas, vamos, no tiene cabida en esta sociedad. Ofensivo. Totalmente, no, pero es que lo habéis dicho todo. Yo no tengo que decir nada más. Esto me suena mucho al nacionalcatolicismo, a toda esta historia de la persecución contra el que piense diferente en todos los aspectos y entonces pues no merece la pena. Yo creo que estos son intencionadas píldoras que yo digo. ¿Tú crees como Paco que lo hacen adrede? Sí, yo creo que son intencionadas píldoras porque, bueno, porque no tienen una base, no tienen una estructura de partido, no tienen una financiación realmente fuerte. Pero, y, bueno, ¿tú no crees que en España el 99,9% de la población se echa la mano a la cabeza? Sí, por supuesto, pero ellos hacen este tipo, ellos hablan para lo suyo, para arengar a los suyos, que son esa parte de la decisión del Partido Popular, ya está, y entonces hablan para lo suyo. A los demás leer, y además nos rechinea mucho, nos puede crear un injundia, pero ellos hablan para los que hablan, para mantener prietas las bases y las filas, y ya está, y hablan desde esa perspectiva. Y yo creo que todavía asistiremos, lo que nos queda de pre-campaña y de campaña electoral, a muchas barbaridades más grandes que todas esas, ¿sí? Porque es que es la forma de la que tienen que hacerse propaganda y de estar en los medios de comunicación cada minuto de forma gratuita. ¿Tú opinas lo mismo, Paco? Brevemente. Sí, yo esta mañana escuchaba unas palabras de José Saramago y decía contra la violencia, contra el paro, contra todo lo que nos está pasando, ¿de qué podemos echar mano? De la conciencia. Entonces yo apelo a la conciencia de un ser humano, y es como decía ella, es que esto ya afecta a lo que es un humanismo básico, o sea, la condición humana. Entonces yo estoy seguro de que esto es un sistema de propaganda que ellos han cogido, que han visto que funciona en Estados Unidos y en Brasil y en Italia y en muchos sitios, y ya está, y están desarrollándolo, y ya está. Llegará el día en que Abascal, bueno, ya lo están haciendo, muchos dirigentes de Vox se están saliendo porque están denunciando financiación ilegal y están denunciando muchas cosas, pero bueno, llegará el día en que incluso ahora dirigentes actuales de Vox pues digan que esto ha sido una barbaridad y que vamos a utilizar la conciencia y vamos a utilizar la reflexión, y si hay algo universal en el mundo que ponerse delante son los derechos humanos. Entonces, cuando haya una discusión fuerte, vamos a echar mano de los derechos humanos. Si se cumplen, se cumplen, y si no se cumplen, vamos a intentar entre todos hacer lo posible por cumplir. Más elementales. Vamos a ver, defensa. Ya sé que tienes ganas de decir la barbaridad del PP, pero eso será después. Pero yo te... Es que más ni siquiera lo voy a decir porque es otra barbaridad también, eso sí lleva... Barbaridades decimos todo, incluyendo la izquierda, incluyendo Izquierda Unida, PSOE, Ciudadanos, PP, Vox, barbaridad decimos todo. Y voy a lo que ha dicho el compañero Emilio, y voy a hacer una afirmación. Cuando Gabilondo le decía a Zapatero, ¿qué hago? Y decía, mete más caña. Y las palabras textuales que dijo Zapatero es decir, nos conviene que haya abstención, cuanto más mejor. Y yo creo que en eso andamos, o en eso andan todos los partidos. Vamos también.
No lo sé si es Davos. Uno puede tener una equivocación, una afirmación errónea, un día malo, de boca larga, pero realmente que en eso andan todos los partidos. Si Gabilondo comentaba con Zapatero, venga, ¿qué vamos a hacer? Dale caña, venga, vamos. Lo que pasa es que la gente quiere votar dentro de poco y la gente quiere saber lo que piensa cada partido político que lleva en su programa electoral, cuál es su ideario político. Deberían definir pero una muchas línea veces, en ese aspecto. Pero muchas veces criticamos a una persona por unas declaraciones y no la criticamos por haber sido perteneciente. Declaraciones, decirlo muy suave. Sí, declaraciones, decirlo muy suave. Tiene su libertad de expresión, ha declarado lo que haya declarado, como yo mañana declaro aquí, ahora mismo X, lo que quiera, ¿vale? Pero también no criticamos a que un partido lleve asesinos en sus listas, violadores en sus listas, corruptores de menores. Sí, la criticamos. ¿Sí? ¿Sí? No. Si es la izquierda, poquito menos. Si es la derecha, todo se manifiesta en grande. Se magnifica y se pone ya, bueno, si ya es vos, ya... Por eso no queréis hacer entrevistas en ningún sitio, solamente la habéis hecho a esta plataforma de armas.es. Yo lo hago. No quieren hacer, no se están prodigando en entrevistas, ni están yendo... No, hablo a nivel nacional, Mateo. A ti sí, yo sé que siempre que te llamamos. Siempre que me llamáis estoy. Dime de las armas, ¿qué opinas? Brevemente, porque ahora vas a tener que replicar, o sea que, muy brevemente. ¿Te parece bien? Yo lo veo muy adecuado, además. Perfecto. Eso sí lo veo muy adecuado. Perfecto. Yo no lo veo bien. De hecho, a mí me genera, temor que el vecino pueda tener un arma en casa para defenderse, porque los accidentes ocurren. Y las malas interpretaciones también, yo en contra totalmente. El arma. Marian. Yo considero que es un tema tan delicado que esto de abrirlo al mercado como si uno fuera a comprar cualquier otra cosa, tiene que controlarse. En España no hay una alarma. Hoy día cualquier persona puede tener un arma, pero tiene que tener una licencia de arma. ¿Y esa licencia qué supone? Pues que hayamos pasado por unos controles físicos, psicológicos y que estemos capacitados. Incluso teniendo licencia de arma, de vez en cuando se produce cualquier hecho lamentable que salta a prensa y que destruye una familia. Pues imagínese si uno fuera a comprar al supermercado y cogiera la leche y una peca, pues no puede ser. Entonces me parece que es una ocurrencia que quizás tenga un electorado, yo espero que sea un electorado muy concreto. Eso sí que no es un mal día, eso sí que cree en ella porque además dice que siempre va armado. Billy el niño. Vuestro candidato, vuestro candidato, Abascal, que siempre lleva su arma. Si él dice que sí, que normalmente lleva su arma. Mira, Emilio. Yo he tenido licencia de arma ahora. Yo nunca la llevo encima. Emilio. Barbaridad, yo creo que es una barbaridad, y anuncio pues que probablemente la siguiente barbaridad sea la instalación de la pena de muerte para asesinos, violadores. Esa será la siguiente precampaña. En campaña electoral fomentará la instalación de la pena de muerte en España de nuevo para violadores, asesinos y tal, y volveremos otra vez a estar en el candelero hablando de vos porque vos has dicho que quiere instaurar la pena de muerte en España, Esto es lo que funciona y así funciona. No hay nada por detrás, no hay propuestas, no hay memoria económica, no hay propuestas sobre servicios sociales, no hay propuestas sobre nada. Simplemente son anuncios trambóticos, fuera de lugar, declaraciones para los 4 o 5 pues que ellos pues saben que piensan igual que ellos y ya está, y en ese territorio se maneja. Entonces a mí no me merece la pena ni comentar realmente este tipo de No, yo simplemente, si en Nueva Zelanda hace unos días un ultraderechista ha matado a 50 personas y la primera ministra, sin ni siquiera nombrarlo, dice que va a quitar esa ley que permitía comprar Online. Comprar a través de internet. Y que en Estados Unidos es continuo, es cada 2 o 3 semanas. Cada 2 o 3 semanas un instituto muerto, Últimamente ya es Brasil, porque también ya en Brasil ya pues hay Bolsonaro y hay seguidores de esas cosas. Pues ya está, si eso lo queremos para aquí. Yo, sinceramente, mi hijo y mis nietos no quiero que vivan en una sociedad de ese tipo. Ahora, yo respeto todas las opiniones, pero y a las personas sobre todo. Ahora, esas ideas no las puedo respetar. Yo creo que la conciencia humana nos lleva a pensar que eso es una auténtica aberración que está hecha con motivos electorales. Pero a mí me preocupa una cosa, que seguimos sin hablar de lo importante. Aquí lo importante es la situación económica y sobre todo social de los españoles, reformas laborales, paro, precariedad, etcétera, etcétera, pensiones que ya hemos dado un toque, pero no hemos hablado nada de ecologismo y no hemos hablado nada de la condición de la mujer. Es decir, se nos vuelve a olvidar.
y vamos, a mí no me gustaría. Bueno, no se nos vuelve a olvidar porque precisamente hace nada de días hemos dedicado un programa específico solamente a hablar de ese tema, y es verdad que no da tiempo a meterlo todo en un programa, y se nos queda siempre una asignatura pendiente en esta mesa de debate semana tras semana, tras semana, tras semana, que es hablar de algo que también nos afecta y mucho, que es de política internacional, y en este caso algo que nos puede afectar y mucho económicamente, laboralmente y de manera social, es el tema del Brexit y cómo está el patio y las vueltas que se le está dando a este tema, Emilio. Situación complicada sobre todo para Andalucía, porque Andalucía va a ser la gran perjudicada dentro del territorio español, va a ser la gran perjudicada por el tema del Brexit. Ya el gobierno está ideando y organizando un plan para la salida abrupta del Brexit, porque probablemente, aunque los plazos se vayan a prorrogar hasta el mes de junio, o así lo quiere May, probablemente la situación sea una salida bastante complicada del territorio europeo. Bueno, vamos a ver cómo también desde Andalucía interpretan y cómo qué medidas van a poner en marcha para esto, y sobre todo recordemos que el turismo en Andalucía es fundamental y que muchos de los turistas y residentes que hay en Andalucía son británicos. El intercambio de personas que hay aquí y las que están allí. Ginesa. Pues pienso lo mismo. Nos están avisando que estamos a las puertas de una nueva recesión. Es verdad que el entorno en el que nos movemos, que es una desaceleración de la economía de China, desaceleración de Alemania, Italia ya directamente en recesión, y lo que nos están diciendo es que la amenaza del Brexit duro posiblemente suponga 9.000 millones de euros que van a dejar de ingresar en España, ¿no? Por tanto, pérdida. Creo que es fundamental que el gobierno actual y el que venga a posteriori tome medidas para intentar que el Brexit, que sí o sí parece que va a llegar, si no ahora en junio, nos afecte en lo mínimo. Y es verdad que por el momento yo no veo que se esté hablando de medidas económicas para intentar parar las consecuencias. Algo que veíamos que parecía que estaba lejos, sí, y que ha llegado. Sí, que pensábamos que al final la primera ministra iba a conseguir solucionar, pero que ya han dicho que en el Parlamento británico que no van a volver a discutir por tercera vez la propuesta de May, ¿no? Y Europa dice que no piensa modificar ni en una letra el acuerdo que tuvieron con la primera ministra, o sea que... ¿Está la cosa difícil, Mateo? Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ginesa. La situación es muy mala, no, peor, y yo creo que no hay solución. Cuando uno, entre comillas, que es un Estado soberano, quiere irse, pues puede irse. Ellos habrán tomado su decisión, habrán hecho sus cálculos. Lo que sí es evidente es que aquí en Andalucía nos va a impactar mucho, nos va a repercutir económicamente mucho, y que sobre todo en el turismo tendremos más problemas de los que hoy en día tenemos. Eso sí es verdad. Y yo creo que tendremos que tener, como siempre decimos los andaluces, más imaginación. La imaginación al poder. Paco. Bueno, pues yo creo que el Brexit es producto del populismo de derecha, fundamentalmente de extrema derecha. Los euroescépticos ingleses, los conservadores ingleses tenían que darle cuartelillo, y salió el Brexit, y ahora tenemos este problema gravísimo. Hay gente allí en el Reino Unido que está acaparando medicamentos que no están llegando a Europa y que dentro de unos días van a estar en falta. Segundo, Iberia va a dejar de poder volar entre ciudades europeas. Una barbaridad como otras de las que estamos hablando. Yo es que creo poco en las fronteras. Yo creo que somos ciudadanos del mundo y creo que por ahí va el tema. Cuanto más unidos y más grandes sean las entidades políticas, mucho mejor, con derechos universales para todo el mundo y con deberes universales para todo el mundo. No hemos hablado de una cosa importante, que yo lo tenía aquí apuntado, del precio bajo de nuestro aceite. Y yo no sé si eso también se va a agravar con el Brexit, porque si va a haber problemas para exportar determinadas cosas al Reino Unido,
pues una de ellas incluso va a ser el aceite, con lo cual... No vamos a poner a hablar del aceite porque es que la semana pasada empezamos precisamente hablando de ese tema. Puede ser que nuestro primer tema. Más problemas, ¿vale? No sigue el programa, Paco. María. Evidentemente. Bueno, parece que ya todos damos por hecho en esta mesa que el proceso es irreversible, ¿no? Lo veíamos muy lejano, han ido pasando las fechas y el proceso ya es totalmente irreversible. A esta altura lo deseable ya sería un acuerdo razonable de salida, en el que se paliaran las consecuencias. Hablábamos algunos de las consecuencias, pero realmente no las conocemos, porque como es un proceso único el que vamos a vivir, pues seguramente nos iremos sorprendiendo y aparecerán consecuencias económicas que desconocíamos y sociales que desconocíamos. Hablábamos de los vuelos, seguramente afecte también a nuestros estudiantes, afectará a las exportaciones, afectará a muchísimas cosas. Positivamente, en rara ocasión va a repercutir positivamente. Yo soy también de la condición de que hay que dar más libertad y menos nacionalismo. Considero que, bajo mi perspectiva europeísta, esto es un error y que ese error pues nos va a ocasionar pérdidas económicas considerables, que todavía no podemos evaluar, tristemente. Bueno, unas pérdidas económicas y unas relaciones internacionales, empresariales y demás que quedan ahí, casi en suspense, como, bueno, pues está pasando con países también que viven épocas convulsas. Paco, Venezuela. Venezuela, ETA, Cataluña y Venezuela. Pues bueno, ya vamos dejándolo, ¿ves? Son cosas de izquierda, ¿eh? Son cosas de izquierda. Encima de la mesa 4 semanas y he dicho. Venezuela, son cosas de izquierda. Venezuela, Nicaragua y Cuba son los objetivos siguientes del imperialismo americano, simplemente. Sobre todo Venezuela, que es uno de los países con más reservas de petróleo. Entonces, el sistema no soporta que 20 años una revolución que ha intentado darle muchísimas ventajas a la gente desfavorecida y a los pobres, pues sigan al poder. Y entonces van a atacar por donde puedan. ¿Que lo consigan o no? Pues no lo sé. Pero yo creo que ese es el problema fundamental. Lo demás es hacerle juego a los Estados Unidos, a otras cosas, jugar un poco con eso. En lo concreto, la postura de Europa, evidentemente, tiene que haber cosas que no se hayan hecho bien, pero es un país que endémicamente tiene un montón de tasa de inflación, de paro, etcétera, y que en los últimos 20 años Hugo Chávez había logrado a esas clases populares llevarla a una situación de clase media. La postura de España y de Europa, ¿qué te parece? Pues mira, la postura de España y Europa me parece hipócrita y cínica. Es decir, en Venezuela lo que hubo es un intento de golpe de Estado. Porque que el presidente de la Asamblea se erija en presidente del país, es igual que si Pastor se sube a la plaza de Colón y dice que es la presidenta de España, es exactamente igual. Y vuelvo al mismo tema de antes. Pero breve. Esto no se resuelve nada más que con negociación entre los venezolanos. No hay otra manera de resolverlo. Es decir, si hay que volver a hacer elecciones legislativas o presidenciales, serán los venezolanos los que lleguen a un acuerdo para sacar este país a flote. Pero que no es solo Venezuela, que ahora viene Nicaragua y Cuba está ahí, lleva 59 años. Parece que se nos ha olvidado que hasta hace poco el referente de Pablo Iglesias era Venezuela, ¿no? Ahora ya mira más para Estados Unidos y le ha quitado el ojo a Chávez. A mí me ha llamado poderosamente la atención una frase que yo creo que no voy a olvidar. Hugo Chávez llegó a la mayoría del país a una clase media. Bueno, pues ahí queda, no la voy a comentar. Y luego le preguntaría al compañero, si ellos ya ponen el foco en el que el problema es Estados Unidos, si un venezolano vive mejor en Venezuela o el venezolano que se va a Estados Unidos. Esa es mi pregunta. Pues Paco, brevemente. Vamos, si es que lo de volver a Venezuela es un país soberano, que hace 20 años hizo una revolución en la que los productos de ese país se pusieron a disposición del pueblo, no a disposición de las grandes multinacionales americanas, sobre todo. Ese es el motivo principal. Ahora, que evidentemente se han hecho cosas bien o cosas mal, o cosas que hayan salido mal, o que el precio del petróleo haya influido en hundir la economía monopolista, de monopolio, eso está claro, que hay algo que no ha funcionado, pero que no es una cosa, que es mentira, que cuando sacan las imágenes, no tienes que entrar aquí en Twitter, pues
comercios, pues gente andando por la calle, cine, teatro, exactamente igual. Ahora, si colocamos a Venezuela como el principio de todos los males... Paco, que me da miedo preguntarte, que se enrollan mucho, Emilio. Bueno, vamos a ver. Hay que partir de la base que todas las revoluciones al final terminan creando una polarización, es decir, unos muy ricos y unos muy pobres, muy pobres, muy pobres. Y eso está la historia ahí, que siempre lo ha demostrado y ha sido así. Venezuela empezó siendo una revolución que creó unas clases muy pobres y unas clases muy ricas a través de la inversión propia que tuvo, que fue el petróleo, y que sigue todavía teniendo ese petróleo. La no reinversión, reutilización y buena administración de los recursos de Venezuela le ha llevado a lo que ha llevado actualmente a la situación. Cuando un país tiene cubiertos la población del país tiene cubiertos todas sus necesidades, pues no cabe lugar a duda que haya un golpe de Estado. Y cuando hay mucha pobreza y mucha miseria, al final siempre una parte de la sociedad termina revolucionándose. Y lo apoyamos. Y ahí es donde abre la puerta a aquellos oportunistas, sean de izquierda o sean de derecha, que también lo ha habido de izquierda y de derecha, a crear esas revoluciones a golpes de Estado. ¿No? Esto es la pescadilla que al final siempre se muerde la cola y la historia se vuelve a reinventar. Y estamos en la situación de inicio, que inició Chávez con una revolución a la que a él le quieren hacer de nuevo otra revolución. Venezuela está al borde de la crisis humanitaria, al borde de una guerra civil. Y aún así seguimos enrocados en no convocar elecciones para que el pueblo decida, porque lo fácil que es democráticamente hacerlo para que el pueblo decida, y crear una asamblea como se creó después de las últimas elecciones, se creó una asamblea paralela. Todos estos polvos al final nos llevan a estos lodos, simple y llanamente. Es decir, quien sufre todo esto es el pueblo de Venezuela, y creo... Si el mediador es del PSOE, es Zapatero, yo no estoy, las últimas elecciones las consagró, fueron consagradas por Zapatero. Te aseguro que en ese aspecto de Zapatero, que acaba de llegar hoy o ayer, llegó otra vez a Venezuela, sin el conocimiento del gobierno actual, sin ningún mandato de nadie, sin no título personal llegó allí, es una parte que yo no comparto. Es decir, el que él tenga que erigirse como persona que va a mediar... Oye, mira, ha habido muchos mediadores en cuestiones de IRA y en cuestiones tal que se han autoproclamado o han sido proclamados ellos en las negociaciones con el IRA y el Sinn Féin y todos los grupos. Es decir, bueno, él decidió, fuera del ámbito político, personal, a través de una no es asociación, pero sí una de las fundaciones y tal, ser mediador con el gobierno de Venezuela, y yo he escuchado Vaticano, también con Uruguay y con México, o sea que estamos hablando de la negociación, que es lo que tiene que haber para que ese país salga de donde está. Sí, pero negociar, tan fácil como darle no invadir el país y producir un golpe de Estado violento. Bueno, escúchame, Emilio, voy acabando, que si no nos quedamos... Al final, resumo, el pueblo es el que tiene que decidir soberanamente. Exacto. Ya está. Pero convoque Ginesa. Bueno, a mí me ha sorprendido mucho, Paco, que me digas que la gente se va al cine, porque yo las imágenes que veo es que la gente está en una crisis humanitaria tremenda. Claro, o sea, no me digas que se va la gente al cine. Totalmente. Yo estoy de acuerdo con que no puede haber una intervención internacional armada, o sea, eso lo tengo totalmente, pero está claro que necesitan ayuda internacional. Necesitan ayuda internacional sanitaria, porque los hospitales, mucha gente se está muriendo precisamente porque no le llegan la medicación. Y yo creo que Maduro es evidente que ya es agua pasada. Yo no sé este hombre cuándo se va a dar cuenta de que tiene que dejar paso a nuevas generaciones que quieren vivir en un Estado democrático, votando a sus representantes. ¿Que necesitan ayuda internacional? Está claro. Que Zapatero no sé qué fue ayer, porque creo que le fletaron un avión desde una empresa, creo, energética, de petróleos y tal, no lo sé. Está claro que Venezuela tiene unos recursos energéticos que debería de ser un país rico, independiente energéticamente, porque no depende energéticamente de nadie, porque tiene recursos para él, y sin embargo es un país pobre. Porque yo lo que veo en la televisión es que la gente vive en la indigencia. Claro, evidentemente. ¿Tú qué vas a ver? ¿Qué vas a ver con la propaganda total que hay sobre Venezuela? Mira, Paco, de verdad, propaganda, absoluta, total y absoluta. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Yo te puedo enseñar imágenes de Twitter donde las personas van, pues normalmente, que hay problemas, evidentemente, que hay escasez, evidentemente, también... Pero Paco, si llevan 5 o 6 días o 7 sin luz... Vamos a ser justos. ¿No hablamos del bloqueo a Venezuela? Sí, el bloqueo... Vamos a hablar del bloqueo a Venezuela. Vamos a hablar de la imposibilidad de comprar y vender ciertos productos de primera necesidad. Entonces, cuando eso se resuelva
y el país, los ciudadanos lleguen a un acuerdo y todas las fuerzas políticas se pongan en una mesa de acuerdo, escúchame, resolveremos. Pero invadimos Venezuela. Y Maduro, que como no le gusta lo que sale en las elecciones, Maduro fue elegido anula en las últimas elecciones y consagrado por Zapatero y 200 observadores. Y creó un parlamento paralelo cuando no tenía la mayoría en uno. Creó un Maduro lo que fue un dictador que hizo un pucherazo. Bueno, como muchos Mateo, dictadores. Emilio, dejamos que termine Ginesa. No, he terminado, sí. Pero yo bueno, creo que ha Pero quedado claro ahora mi yo postura. pregunto, ¿esto Apoyamos para un España dictador, qué? apoyamos un ¿Esto para dictador, España qué? Paco, ¿Esto es apoyamos un ¿Esto es España dictador. qué? Apoyamos un ¿Y dictador. Arabia Saudí? ¿Lo Lo apoyamos? mismo, no hay que apoyar a ¿Cómo que ninguno no? de los Pues, dos. ¿y dónde está la campaña? Apoyamos un dictador. ¿Dónde están los viajes? Vosotros la lo campaña apoyáis, para ir? decidlo claro, vosotros lo apoyáis. Nosotros apoyamos al pueblo venezolano. El pueblo venezolano es que eligió que se fuera y ¿Cuándo él se lo ha hizo dicho? pucherazo. ¿Cuándo se lo ha dicho? En las últimas elecciones, No, cuando señor. manipuló No, señor. las Eso no es cifras. cierto, eso no es Lo cierto. mismo que pasó aquí Eso en el no es 36, cierto. lo mismo. Eso no es cierto. Un pucherazo. Eso no es cierto. En los últimos 20 años ha Y perdido una voy a elección decir- que es la legislativa. Y ahí está la asamblea. Que funcionando. deja pasar hambre a su pueblo, es un buen gobernante. niños se mueren Y de que los hambre a niños se propósito. mueren. ¿Acaso Eso- hecho? Eso está A bien, propósito, Paco. que mata a los niños. Sí, claro. No, la claro. frase textual era: los Sí. niños se mueren de hambre a propósito. Que Los niños tienen ganas de morir. pasará a la posteridad. Señor, Yo, Maduro es un gran sinceramente, dictador, siendo el país más rico de sinceramente, Sudamérica. Os digo, sinceramente os digo, igual que todos los problemas, hay que saber tratarlos, hay que ver de dónde vienen los orígenes y hay que ver la izquierda, la oposición venezolana no es una oposición cualquiera. Ahí hay personas que están encarcelados por terrorismo. Hay muchos intentos de golpe de Estado. O no vimos los drones explotarles. Es decir, ahí hay muchas cosas. Hay una realidad, y es que la realidad en un sistema democrático es que la oposición, te guste o no te guste, no puede estar encarcelada, como en este caso está encarcelada en el No, sistema la democrático. oposición no está encarcelada. Pues Hay todos los- periodistas. hay todos los- directivos lo- encarcelados. Está asesinada, también. porque Todos mucha los- oposición lo que ha hecho es asesinarla. Todos los... Palabra textual, asesinato. Sinceramente os digo, No sé, me yo ha creo que- sorprendido yo el creo- tema de Venezuela, porque yo creía que veníamos a hablar de España. Bueno, Si con esto tapamos la precariedad, el paro, España con Venezuela, los gases de con el Doñana, Reino Unido. los gases de Doñana, las pensiones, No interesa, pues vamos a ¿verdad? taparlo. Hoy no interesa Venezuela. De la Junta No, de no, no. Andalucía Escúchame, en los centros te voy a educativos decir- andaluces. Te voy a decir a ti lo mismo que le iba a decir a Paco. Eso Y va el por debate ti. lo organizo yo, que vosotros podéis poner en Exactamente. mente los temas que queráis, pero que los sepan los Yo, pueblos. sinceramente, yo tranquilamente os estoy diciendo mi modesta opinión, que a lo mejor me equivoco. Yo no he Bueno, en estado- tu modesta opinión, No. ahora quiero que me Yo, que me, en mi que modesta me hagáis opinión, una. en mi modesta Paco, opinión, es que hablas perdona, mucho. perdona, estoy con el Vaticano, con Uruguay, con México. Ahí, esa es mi modesta opinión, que son países que quieren salir de la situación en la que está Venezuela con acuerdo. Eso es mi opinión. O sea, que yo ni defiendo a Venezuela Estupendo. ni no la defiendo. Yo he dicho las condiciones en las que está Venezuela, según mis Hombre, y conocimientos. no importa porque hay muchas relaciones de carácter Claro, empresarial con y Venezuela. evidentemente para Hombre, sacar un Venezuela país con de una España. situación hay dos vías: la vía brava y la vía de la negociación. Y yo estoy con el Vaticano, con Uruguay y con México. ¿Está? Yo creo que Estupendo. está claro la Quiero cosa. que me hagáis brevemente todo, y voy a comenzar contigo, Mateo. Brevemente, pero brevemente, Paco. Una Es valoración. que me empieza a cortar antes de una hablar, valora- ¿eh? una Antes de valoración, empezar. porque veo que te sulfura. Mira, la otra vez me cortaste. Cuando iba a replicar, ya habían hablado todos de las armas, me has Al cortado. final aquí nadie me Señora, es escucha. que no me dejes. Y después dice que no pongamos. Es que nosotros tenemos que poner los temas, si no, que ganamos aquí. Valórame, que si no se trata de que gane, se trata de que la gente sepa lo que piensa. Sí, Lo que y piensa el partido lo puede valorar. Venga. Valórame las encuestas. De caras nacionales, claro. Las cuentas, pues nosotros ahora mismo dicen que estamos subiendo, tendremos que ver los resultados. Muchas encuestas son, no sabemos. Algunos ganan PSOE hasta en África, en Estados Unidos, en América, donde sea. No, las encuestas son los votos al final en la urna y donde se traduce la libertad o la democracia. Ya está. Esas son las encuestas reales. A ver, Lo demás las encuestas, es Paco. tontería. Hombre, la encuesta es lo que acabamos de decir. Las encuestas se equivocan casi siempre. Hay que valorar tendencias y es verdad que parece ser que este partido va en auge, que este partido y aquel partido van bajando, que este partido parece que también un poquito, y que el PSOE, aprovechando su situación de gobierno y de utilización electoralista de este periodo, sin arreglar las cosas que tiene que arreglar, por ejemplo las reformas laborales, pues parece que va a subir.
Pero yo creo que la campaña electoral va a ser muy importante y que la conciencia de la gente, sabiendo lo que está escuchando de cada uno de los partidos, pues va a llevar las cosas a su situación, que es evidentemente que la izquierda va a estar entre dos votaciones, entre dos grupos, y que la derecha pues va a estar entre tres, y ya está. Y ahí pues se dirimirá quién al final es capaz de conformar un gobierno que lleve a este país a la mejor situación, con conciencia y con humanismo y con los derechos humanos por delante. Ya está. Marian. Bueno, yo debo reconocer que sigo la encuesta a diario. Y es curioso porque depende del cocinero, vemos cómo sale el guiso, ¿no? Hay días en los que tenemos dos encuestas y depende de quién la haya realizado, pues vemos un disparate de una a otra. Los votos hay que contarlos, eso está claro. Las tendencias ahora mismo en política vivimos en quinta, varían de un momento a otro tremendamente. Yo quiero pensar que el votante, el potencial votante, siempre va a optar por partidos constitucionalistas y que garanticen políticas desde el centro. Y más allá de eso, pues no entro a valorarlas más allá de lo que me puedan repercutir personalmente lo que pueden ser las encuestas, porque si nos fiamos últimamente del CIS, pues básicamente sirve para echarnos las manos a la cabeza y para reírnos, ¿no? Y si nos fiamos de otras, pues en función de la editorial o de la línea que sigan, pues nos dan un resultado u otro. Yo creo que en este sentido sí es cierto que se le ha perdido un poco la consideración a las encuestas que se tenían antes, porque luego cuando llegan los resultados electorales, evidentemente no se corresponden con la realidad. Ginesa. Pues lo mismo que mis compañeros, creo que las encuestas reflejan tendencias. El escenario político ha cambiado, cambió cuando se incorporó Podemos a este escenario político que tenemos, ahora se ha incorporado Vox. Y hasta que no se produzcan las elecciones no sabremos realmente los pactos de partido que podrán dar la gobernabilidad. ¿Qué parece el partido vuestro? En una hipótesis de que tuvierais que gobernar y demás, ¿repetiríais a nivel nacional el acuerdo de Andalucía? ¿Autonómico de Andalucía? Pues yo creo que no habría ningún problema, pero hombre, hay cosas... ¿Vosotros, María? Nosotros tenemos un acuerdo de gobierno con el Partido Popular. Bueno, al que sostiene Vox. Tiene un acuerdo de investidura. Pues no sé, una vez que sepamos cuáles son los resultados y dónde nos ponen los españoles a cada uno, pues empezaremos a hablar, pero antes son todo conjeturas. Bueno, Emilio. Bueno, yo creo que la encuesta siempre se ha dicho, y yo sigo reiterándome en que... Bueno, vosotros la encuesta os dicen que cuanto antes se vote mejor. Claro, es una foto fija, la encuesta en el momento es una foto fija. Es cierto que depende de qué elemento haga la encuesta, es decir, por ejemplo, en Vox no tenemos el famoso recuerdo de voto, no es un elemento que no hay. Entonces, para cocinarlo es más difícil. Claro, entonces, cuando le aplica determinada cocina o no a cada encuesta, depende del tiempo, del número de encuestados, todo eso son aproximaciones, pero todas concluyen que efectivamente el Partido Socialista está en una posición ventajosa. También es cierto que todos los partidos que gobiernan, cuando se realiza la encuesta, al menos suben de 2 a 4 puntos, pues simplemente por el hecho de gobierno, por estar gobernando y por las medidas que se toman a cabo. Y no lo sé, veo una foto fija, y yo sobre el tema de la encuesta lo he visto en Andalucía, porque no hay ese recuerdo de voto sobre Vox, sobre todo, que es lo que en teoría está preocupando a Ciudadanos, Partido Popular y Vox, porque tú fíjate que va a ser una elecciones únicas, no han sido repetidas en el tema de que el voto por las circunscripciones que va a ir, los votos que vayan a ir a Vox, no se sabe, digamos, en aquellas circunscripciones son más pequeñas, qué peso van a tener, y por tanto si van a dar lugar a conseguir o no escaños, si van a participar o no, o por tanto le van a quitar a los dos grandes partidos de la izquierda. Es decir, claro, entonces eso va a ser complejo, y hasta el día que no se recuente el último voto no se va a saber si la encuesta tal fue la más aproximada o no. Entonces, bueno, se verá, lo vamos a ver muy pronto. Lo vamos a ver muy prontito. Sí. Un poquito, 40 días. Emilio, gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Gracias, Ginesa, por estar aquí. Gracias a vosotros. Mateo. Pues encantado de volver. ¿Te corta mucho? Más cortesía que me corta siempre. No me deja, Dios mío. María, a ti que te corto, y a Pau que no le gustan los temas, porque quiere que hablemos de temas que ya hemos hablado otra semana. Lo que pasa es que tienes que ver más este programa. Tienes que verlo más. Muchas gracias por... Muchísimas gracias por haber venido, Paco. Por invitarme. Un placer que hayáis estado aquí los 5, y a todos ustedes, como siempre, gracias por seguirnos, por su atención, por su fidelidad, y volvemos la semana que viene aquí en esta mesa de Actualidad Debate. Hasta entonces, muy buenas noches. Buenas noches.